Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Pero muy buenos días. Es un placer de nuevo estar en otra emisión de Frente a Frente. Y como hoy, 20 de julio, como todos los 20 de julio, se celebra el Día del Amigo, festividad en que todos jóvenes y gente mayor aprovechan para compartir un momento con sus amistades. Felicidades a todos los amigos. Sinceramente que yo desconocía que esta fecha se celebrara el Día del Amigo, pero quien me lo ha recordado es el sociólogo Alan Fajardo. Pero no sé si es en América Latina, en todo el continente, en todo el mundo, o si es en un país en específico, Alan. Alan Fajardo, lo voy a presentar solamente a él en este momento, ya conocerán mis otros invitados. Bueno, no escucharon mi mensaje. Según una fuente, esa es una fecha internacional, pero no sé quién lo decretó. Porque generalmente quien decreta esta fecha En es Estados Unidos es Día del Amigo. la Organización de las Naciones Unidas. Sí, así es. Fíjate que se celebra en varios países, Alan. Se celebra en Uruguay, en Chile, en España, en Brasil. No obstante, alrededor del mundo no se celebra siempre este día, sino que se conmemora el Día Internacional de la Amistad todos los 30 del mismo mes, que también es un día festivo dedicado a los amigos. Sí. Pero el Día del Amigo no se celebra en todos los países. Pero bueno, sí, decirle a un amigo te quiero, te aprecio, te valoro, decirle a un amigo, renovemos esos votos de la amistad, porque siempre nos hemos querido, hemos sido leales, hemos estado en las buenas y en las malas. Es en cualquier día, ¿no? No necesitamos el 20 de julio, no necesitamos que aquí no lo celebremos para renovar ese afecto a todos los amigos y amigas. Así es que felicidades, Alan Fajardo. Felicidades. Felicidades, César Quintanilla. Felicidades a todos mis compañeros aquí, a Robocop, a Licona y a todos mis compañeros, a todos en el canal. Felicidades. No hay cosa que tener paz en el alma, tranquilidad en el alma, porque uno trabaja mejor, uno es más productivo, está menos descargado, menos tenso. Cuando uno tiene tranquilidad aquí adentro, trabaja con lealtad, con honestidad, con solidaridad. Son pocas las cosas que le obstruyen en la cotidianidad el desenvolvimiento. Así que, indistintamente de que aquí lo celebremos o no, aquí no lo celebramos, pero en muchos países, hoy 20 de julio, celebran el Día del Amigo. Felicidades a todos mis amigos. Que conste, y les pido disculpas por mi comportamiento, porque cada día que pasa, sabes que yo soy más huraño. Más huraño en el sentido, un poquito más aislado me siento. Más metido en las cosas de mi casa, el trabajo, casa, poco salgo, poco comparto, pero no es porque no quiera y no estime, no aprecie, no valore a mis amigos. Mis amigos son mis amigos de primaria, mis amigos de secundaria, mis amigos de niñez, de juventud, de colegio, de universidad, mis amigos de trabajo. He tenido 3 trabajos y he cosechado muchos amigos. No los veo frecuentemente, pero están aquí, en el alma. Así que felicidades a todos. Que tienes un trabajo muy absorbente. Sí. Tremendamente absorbente. Y es por eso que me he vuelto como un año, así más metido, que no es bueno, ¿sabes? Que no es bueno. No es bueno, siempre es bueno compartir. Sí. Pero no es por ninguna otra razón que no sea el hecho de que la soledad me da también tranquilidad. La soledad también me da paz. Por eso es que digo que me he vuelto más huraño. Pero mis amigos siempre los guardo aquí en el alma, los mire o no los mire, nos miremos cada 3, 5 años, una década, están aquí, muy adentro. Bienvenidos a los doctores Lester Enrique Fernández y don Cecilio Oliva. Mire que no pronuncié el primer nombre por
¿Por cómo lo pronuncia? ¿Uber? ¿Uber? Uber. 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 Como son tan caprichosos los nombres, Sí. mejor pregunto. Uber Cecilio Oliva, médico cubano. Lester Enrique Fernández, también médico cubano. Ayer, 30 minutos después de terminar frente a frente, recibí una llamada suya, ¿verdad, doctor? Así mismo. Del doctor Lester Enrique Fernández. Me dice, Renato, yo soy el doctor Lester Enrique Fernández, soy médico cubano y no tuve la oportunidad de verte hoy porque estaba en mi agenda, mi trabajo, pero me han contado, 30 minutos después de Frente a Frente, que has tenido un programa sobre Cuba y quisiera que nos dieras un espacio a varios médicos cubanos que estamos aquí en el país. Y ahora me está contando que conoce las aldeas del Porvenir, Francisco Morazán y todos esos municipios que yo conozco muy bien porque nací en el Porvenir. Me ha hablado de jugar fútbol en el Escanito, en el Aguacaliente, le gusta el fútbol, al doctor Lester Enrique Fernández, y me agrada tenerlo aquí en Frente a Frente. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es un placer. Buen día y gracias también al pueblo hondureño que nos ha acogido como hijos de ellos y hoy va a estar presente aquí viendo este programa y lo que queremos conversar con ellos. Muchas gracias, doctor Lester Enrique Fernández. Uber Cecilio Oliva también, otro médico cubano, doctor. Bienvenido. ¿Usted labora en qué región del país? Sí, yo laboré cuando entré aquí a Honduras en el año 2006 en el departamento de Colón. Ah, en Colombia. En un lugar que se llama Sico y Paulaya. Sico y Paulaya, sí. Ese es mi Sí. primer pueblo. Yo soy siqueño. Sí. Y después me mandaron para Guaymaca y bueno, me hicieron guaymaqueño. Está en Guaymaca. Y ahorita ahí estamos. Muy. Entonces es un honor para nosotros estar aquí en el día de hoy. Un poco nervioso porque jamás en la vida pensamos estar en este programa. Todos los días lo vemos por la mañana y Sí. nunca pensamos que íbamos a estar aquí. Bueno, Pero bueno, ya las circunstancias nos ponen en este lugar. Y bueno, hoy que se celebra el Día de la Amistad, pues quiero felicitar a todos mis amigos. Tengo muy buenos amigos hondureños que no son tantos amigos, sino que son como hermanos. Sí, Creo que la amistad es la segunda familia que uno tiene. desde luego. Y tiene la característica que la amistad, los amigos uno los escoge. En la familia, pues uno no la escoge. Uno nace con sus padres y los conoce después. Y sus hermanos. Pero los amigos uno sí puede escogerlos. Tiene esa posibilidad. Y entonces los amigos se comportan como buenos hermanos. Y aquí en Honduras he encontrado, la verdad, que muchos hermanos, muchos amigos. Qué bien, qué bien. ¿Qué año ingresó al país, doctor? 2006. 2006. 2006, 15 años. 15 años. ¿Y usted, doctor? Yo ingresé en el 2003. 2003. 2003. Bueno, 18 Estuve años. 2 años trabajando con la brigada médica y después me decidí quedarme, me casé y me quedé acá en Honduras. Se casó con una hondureña. Sí, Hijos hondureños ya. hijos ¿Cuántos? hondureños, tengo dos hijos hondureños, una hembrita, Valeria, preciosa, de 11 años y Gustavo, precioso también, de 6 años. Muy bien. Felicidades, doctor. Usted... Casado también con hondureños. También casado con hondureño. Ah, bueno. Con 2 hijos también de 11 años, 2 gemelos. Qué bien, qué bien. Ya quedo ahí, tuve suerte. Si Ya venimos los a dejaron Honduras, aquí. venimos Bien. a buscar hondureños, ¿no? Seguro, qué bien. Bueno, Alan Fajardo, el sociólogo. Bienvenido, Alan, es un placer tenerte aquí en Frente a Frente. Gracias por la invitación. También tenemos a Pablo Carías, ya tenemos al sociólogo Pablo Carías para presentarlo. A Pablo, bienvenido. ¿Cómo no? Bienvenido. A Pablo no le pregunto si Muchas está gracias. casado. A Pablo no le pregunto si está casado porque sé que está requete casado. Renato, aprovecho por esa alusión que usted ha hecho al Día del Amigo. Sabe que usted está en la lista de mis amigos. Muchas gracias, Pablo. Y aprovecho para decirle también que cuando murió su papá, mi esposa me dijo, llama a Renato porque se murió el papá de él. Ella conoce a mucha gente ahí, el Porvenir, que son parientes suyos, primos Sí. o primas, algunos odontólogos y otras especialidades. Entonces yo aprovecho para decirle que usted es una persona que tiene el carisma y la sangre para caer bien. No veo en usted una persona confrontativa, conflictiva. Desde luego
como dice aquella canción, ¿verdad? No somos moneditas de oro para caerle Sí. bien a todos. Hace su trabajo y en el trabajo uno encuentra gente que lo aprecia, que lo quiere y otros que no lo quiere. Más en el campo suyo de la comunicación. Siempre que se expresan ideas, se genera simpatía o se genera odio. Y qué bueno el Día del Amigo, porque el mundo está necesitando muchas amistades, necesita mucho amor, necesita mucho afecto. Hoy hay una especie de promoción del odio y de la confrontación, y eso es un resultado de la época que vivimos Claro. terrible, porque afecta la convivencia y la paz humana. No, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Y voy en este momento a ir a la primera pausa comercial para ya luego venir con el debate de frente a frente, porque en este momento nos van a encadenar. En este momento nos van a encadenar. A las 7:30 que nos encadenan. 7:30, muy bien. Entonces comencemos para irnos a la primera pausa ahí como por las 7:26 minutos. Doctor, usted me dijo ayer, Renato, facilítenos un espacio para hablar de Cuba. Le dije, doctor, ni le pregunté, doctor, ¿y qué va a hablar? Yo no pregunto de qué va a hablar. Simplemente dije, se quieren referir a su nación en función de lo que está pasando. Para potenciar algunas virtudes, de repente para reflexionarse algunas debilidades, no sé. Invité a sociólogos porque siempre es bueno tener sociólogos. El espacio está para escuchar y la pregunta es obvia, está en pantalla, vamos a darle continuidad a la de ayer. Y en Cuba, ¿cuál es el problema en este momento? ¿Es embargo o es el sistema? Doctor. Buenos días. Nosotros pedimos este espacio, pues queríamos manifestar nuestro desencanto con las medidas que está tomando el gobierno por decididamente en Cuba hay un sistema que no funciona, fallido hace más de 60 años. La población se cansó y se lanzó a las calles. Muchas de las ciudades de Cuba se lanzaron a las calles en protesta pidiendo alimentación, pidiendo salud, que no es la mejor, pidiendo libertad. Porque hace 62 años que esa libertad está truncada en Cuba, que no hay libertad de expresión, que no hay libertad económica, que no hay libertad política. Entonces, la población se lanzó a la calle y el gobierno ha lanzado a reprimirlos brutalmente. Ha desplegado todo el ejército, policía, boinas negras, el ejército como tal a las calles, a reprimir a la gente, en vez de ponerse a dialogar o a escuchar sus pedidos, sus peticiones, lo que ha hecho es reprimirlo. Y nosotros pedimos este espacio porque queremos castigar a ese gobierno de Cuba, que el mundo entero y que Honduras por lo menos conozca cómo se está reprimiendo. Inclusive se habla hasta de muertos. Hay videos en que se oyen disparos, la población allá no tiene armas, las armas las tiene solo el gobierno. Y entonces, también, ¿qué pasa? Que nos preocupa que acá en Honduras en Cuba no existen los medios de difusión independientes. Entonces, acá en Honduras solamente está el canal de televisión cubana, Cubavisión se llama. Y ahí, por supuesto, la información que va a llegar al pueblo hondureño es la que quiere el gobierno de Cuba exportar, la que ha exportado, la mentira que ha exportado durante 62 años. Entonces, nosotros queremos enfatizar en que hay una dictadura en Cuba y que están reprimiendo al pueblo sencillamente por el simple hecho de salir pacíficamente. Quiero decirles que en Cuba no se ha incendiado ningún negocio privado, no se le ha dado fuego a las calles con llantas, o sea, solamente han salido a manifestarse pacíficamente. Por supuesto han habido enfrentamientos. La policía le empezaba a reprimir y ellos van a defenderse. Y es un pueblo que está desarmado, que ni siquiera, yo creo que ni cortaúñas tienen. Y está desangrándose mi país. Está desangrándose. Incluso hay videos de arrestos domiciliarios. En la noche se están metiendo en las casas de los disidentes que ellos tienen marcados y los están arrestados. Y hay unos cuantos que están desaparecidos, o sea, porque no te dan información. Ellos los encarcelan y no te dan información a los familiares ni a nadie. Y mucho menos por la prensa. Y como decía el sociólogo, que estamos en épocas de odio y de confrontación, se para el proclamado presidente de Cuba, porque no fue electo por el pueblo, a incitar al odio,
a poner a luchar una facción del pueblo que está a favor de él con la que está en contra. Eso no puede ser. En vez de calmar las aguas, de buscar un diálogo, lo que buscó fue un enfrentamiento. Y están los videos ahí, ¿no? O sea, no estoy inventándome nada. Todo eso lo he visto yo en video. Yo no voy a Cuba hace 18 años, 17, desde que decidí quedarme, no he podido regresar a Cuba. Pero sí me llega información por todas las redes sociales. Bueno, muchas gracias, doctor Lester Enrique Fernández. Miren, y el tema de Cuba no lo ponemos a debate aquí por cuestiones ideológicas. Sabiendo que somos un país con enormes problemas, con pobreza, con inestabilidad política, con mucha corrupción, con una pandemia que nos azota, con unas variantes que nos están generando más contagios y muertos, con una vacunación que va lenta. Problemas tenemos nosotros, Y no es que tratamos de eludir nuestros temas, tratamos de relegar nuestros propios problemas. Ustedes saben que aquí los analizamos cotidianamente para esconderlos. Es decir, no tenemos el tema de Cuba hoy para esconder nuestros propios problemas. Nuestros problemas son tan visibles, nuestra corrupción es tan visible, nuestra inestabilidad política es tan visible, nuestras situaciones particulares son tan visibles que miren ustedes lo que publicó hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos. Son tan visibles, pero son tan visibles nuestros problemas que no hay necesidad de esconderlos. Y además, cuando se hace periodismo correcto, no se pueden esconder los problemas. Miren lo que dice el secretario Anthony Blinken. Los actos corruptos del expresidente de Honduras, Lobo, socavaron la democracia en Honduras. Estoy designando a Lobo y sus familiares directos como no elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Permanecemos unidos contra la corrupción con nuestros socios en Honduras. Repito esto que ha dicho Anthony Blinken. Los actos corruptos del expresidente de Honduras, Lobo, socavaron la democracia en Honduras. Estoy designando a Lobo y sus familiares directos como no elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Permanecemos unidos contra la corrupción con nuestros socios en Honduras. Y lo dice justamente el día que va a iniciar el juicio contra la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo. Ustedes saben que se anuló ese juicio, habrá otro y hoy arranca justamente el nuevo juicio contra mi Rosa por el desvío de 12 millones de lempiras. O sea que el tema de Cuba está por lo que ya les dije, porque me pidieron el espacio, no por invisibilizar los problemas y la corrupción de Honduras. Esa es visible desde otros planetas. Vamos a escuchar ahora al doctor Uber Cecilio Oliva. Y ya tenemos conexión virtual también con el médico cubano Jesús Ubaldo Aragón. Él se encuentra en Progreso. En el Progreso y Oro. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días a mis hermanos cubanos que están ahí. Muy buenos días al pueblo de Honduras. Discúlpenme que estoy un poco afónico todavía por todas las cosas que tuvimos que decir el viernes frente a la embajada cubana. Proclamando la libertad de nuestros hermanos cubanos que en estos momentos están siendo reprimidos. Gracias, doctor. Ya haremos un nuevo contacto con usted. Antes escuchamos las valoraciones que sobre esta situación en Cuba, las manifestaciones del fin de semana pasado se produjeron. Vamos con el doctor Uber Cecilio Oliva. Bueno, bien, buenos días. En primer lugar, quiero reafirmar las palabras de mi compañero Lester, compañero Ubaldo, que lo que vamos a decir en el día de hoy no queremos que entre en conflicto con la opinión política de nadie aquí en Honduras. Respetamos en primer lugar la opinión política de todo el mundo. Simplemente venimos aquí a este programa a decir la verdad sobre lo que ha pasado en Cuba durante 62 años y sobre lo que está pasando ahorita,
que el régimen cubano, el régimen comunista cubano, mostró sus verdaderas garras a partir del 11 de julio, cuando el pueblo se tiró a la calle por el hartazgo que tenía ya de 62 años de mentira, de hipocresía, de corrupción, y ya no aguantó más y se tiró a la calle a pedir sus derechos, a pedir libertad, a pedir otras cosas, a pedir cambio. Que se vayan ya los comunistas de Cuba, ya no los quiere, el pueblo de Cuba no los quiere sencillamente, ya no quiere ese sistema. Y vimos cómo el presidente de Cuba irresponsablemente llamó al ejército y llamó a sus facciones, porque tiene grupos de choque parecidos a los que hay en Venezuela. En Venezuela se le llama colectivo, en Cuba se le llama brigada de respuesta rápida. Ahí salieron gente con palo, a darle palo a la gente que estaba protestando de forma pacífica, reclamando sus derechos, libertad. En Cuba hay una situación económica bien mala, a la cual ellos siempre le han echado la culpa al embargo y al bloqueo de los Estados Unidos. Siempre, siempre. Desde que yo tengo uso de razón, recuerdo el mismo discurso de Fidel diciendo lo mismo, y ahora que Fidel se murió, los que lo suceden siguen diciendo el mismo discurso. Es como el cuento del lobo y los pastores, que viene el lobo y el lobo nunca viene. Hasta que un día vino el lobo de verdad y se comió las ovejas, porque ya no le creían al que decía que venía el lobo. En Cuba todavía no ha venido el lobo, no sé si vendrá, pero no ha venido. Entonces el pueblo de Cuba ya está harto de eso, ya está harto, ya se cansó. No hay derechos, como decía Lester, no hay derechos a nada. En Cuba no hay libertad, no tienes derechos civiles, no tienes derechos económicos, no tienes derechos religiosos. Nosotros crecimos en las escuelas viendo a compañeros de nosotros que profesaban alguna religión, que se veían en el conflicto con su familia porque o era la escuela, para que te aceptaran en la escuela, para que tú tuvieras ciertas cosas en la escuela, tenías que pertenecer a ciertas organizaciones, y si eras religioso no podías. O la religión estuvo casi proscrita por varios años. Lo que pasa es que después Fidel, por conveniencia, entró en trance con ella, con el Papa, con la visita del Papa, Juan Pablo II. Juan Pablo II. Entonces nosotros hoy venimos aquí a decir la verdad sobre eso, no venimos a entrar en conflicto con nadie. Simplemente la realidad de Cuba en estos momentos es que hay un gobierno tiránico que el pueblo ya no quiere y que el pueblo necesita un cambio, necesita libertad. Ese pueblo se lanzó a la calle porque tiene muchas necesidades y ese gobierno lo está reprimiendo de la forma más horrible posible. Ahí hay videos de tiroteados, tirados. En Cuba la gente no tiene armas, no es como aquí en Honduras que cualquiera tiene una pistola. Allá no, las armas las tiene el gobierno. Hay videos de gente con tiro, no sé si hay muertos, dicen que hay muertos, desaparecidos, secuestrados, llegan a las casas por la noche, rompen las puertas, entra la policía, no importa niño el que sea, y se llevan a los que ellos determinaron que eran los cabecillas de la supuesta revuelta, que ellos dicen que son revueltas de contrarrevolucionarios. Porque todo el que protesta en Cuba le ponen el cartelito de contrarrevolucionario. Fidel tuvo la oportunidad en aquellos tiempos que él luchó de hacer una guerra, asaltó el cuartel Moncada, tuvo derecho a un juicio, él mismo hizo un alegato, él mismo se defendió. El alegato se llama La historia me absolverá. Si usted lo busca, en Cuba eso no existe, lo desaparecieron. Porque las cosas que decía Fidel ahí, nunca las cumplió. Él siempre le mintió al pueblo de Cuba, siempre. Y el pueblo de Cuba le creyó, hubo un tiempo que le creyó. Nosotros somos criados en ese sistema, nosotros creíamos antes en ese sistema. Pero fuimos viendo a medida que fue pasando el tiempo que no era así. Ya vamos, Pablo. Dejémoslos que se expresen y ya vamos contigo. Que la cosa no es así. Las cosas no eran así como él decía. Y el pueblo ya se fue dando cuenta de que eran mentiras, que todo era mentira, fue una mentira tras otra, una mentira tras otra. Y el pueblo se cansó, sencillamente se cansó, ya no quieren más ese sistema. Lo interrumpo, doctor, porque en este momento nos encadenan y tenemos que cumplir con esto, que es un mandato de Conatel. Ya luego iremos a la pausa y vendremos con el resto de panelistas aquí en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando, está en tunota.com. Aquí tenemos los titulares esta mañana en Tu Nota. Estados Unidos prohíbe ingreso al expresidente hondureño Porfirio Lobo tras figurar en lista Engel. Ministerio Público pide librar
requerimientos para autorizar destrucción de carretera clandestina en La Mosquitia. Solo 4 candidatos presidenciales firmaron solicitud para acabar con la sede. Congreso aprobó mecanismo para exonerar de responsabilidad a diputados implicados en caso Fe de Ratas. Transportistas y gobierno de Honduras en etapa final de negociaciones antes de convocar a paro, y la pandemia agravó precios de ataúdes y aumentó la demanda en un 30% en Honduras. Estas noticias amplíalas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario. Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional disponibles, solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Y en Cuba cuál es el problema? ¿Embargo o el sistema? Cuando los médicos cubanos me pidieron este espacio, me dijeron, Renato, y usted está en la libertad de llevar a cualquier persona. Sí. Y usted está en libertad de llevar a cualquier persona. Y como había escuchado a Pablo Carías en la mañana, dije yo, bueno, Pablo Carías. Y que estudió ya, creo. Y Pablo estudió. Conoce allá, Cuba. nos puede ayudar en el debate. Y sé también los sentimientos de Alan Fajardo, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hoy en el análisis, sabiendo que al igual que Cuba, nosotros tenemos también infinidad de problemas. Muy bien, Pablo, tú pediste la palabra, luego iríamos con el doctor Jesús Ubaldo Aragón, Alan Fajardo aquí y alternar con los panelistas presenciales que tenemos. Adelante, Pablo Carías, sobre lo que han comentado los doctores Lester Enrique Fernández y Uber Cecilia Oliva. Sí, muchas gracias, Renato. Bueno, yo quiero hablar sobre algunas cosas que son propias de mi vivencia en Cuba. Como usted sabe, yo estudié en Cuba. Llegué, y quiero contar algunas anécdotas porque a veces de esta manera se entienden mejor los problemas. Cuando yo llegué a Cuba, me ubicaron yo iba becado para estudiar en la Universidad de La Habana. Me ubicaron en el edificio de 12 y Malecón, que está a una media cuadra del Malecón habanero. Cuando yo llegué allí, me encontré con algunas cosas que realmente no coincidían con toda la imagen que me habían dado de lo que era el socialismo, así como aspecto fenomenológico inmediato. Por ejemplo, me ubicaron en el piso 19. Cuando yo fui y busqué el ascensor, estuve ahí unos 20, 30 minutos y después alguien me dijo, ¿y qué espera usted aquí? Pues yo espero el ascensor. No, me dice, esto tiene unos 2 meses de no funcionar. Pues tuve que subir, con el calor que hace en Cuba, 19 pisos. Aquello empecé a sentirlo así como con alguna preocupación. Después salí a las calles de La Habana y me encontré con un transporte que no era muy bueno. Habían unos buses o autobuses o guaguas, como le llaman los cubanos, de marca Leyland, de origen inglés. Y también aquello no me daba una buena sensación. Ahora, después yo empecé a descubrir o a preguntar por qué de aquellas cosas. Los ascensores eran marca Otis, es una fábrica estadounidense, una empresa estadounidense. En Tegucigalpa en ese tiempo no había muchos ascensores y para mí era una novedad aquello. Y bueno, una vez que Estados Unidos declaró el embargo, la empresa, obviamente por disposiciones del gobierno estadounidense, no podía vender ascensores, tampoco vender repuestos. Resultado, además, porque Estados Unidos había declarado un embargo que tenía un alcance extraterritorial. Es decir, es el único país que limita sus acciones desde el punto de vista legal para sí mismo, pero también involucra a otras naciones, típico de la potencia o de la gran potencia o prepotente. Entonces ahí logré entender lo que era el embargo, porque no se podía comercializar el tema de los ascensores.
Después pregunté que qué pasaba con los autobuses o las guaguas y la fábrica Leyland, siendo de origen inglés, inmediatamente los Estados Unidos la compró. Y como las empresas norteamericanas no podían comercializar con Cuba, se prohibió la venta a Cuba de autobuses y se prohibió la venta de repuestos. Total, de que Cuba tuvo que buscar, agenciarse a un otro lugar que se pudiera encontrar autobuses. En ese tiempo la Unión Soviética tenía una industria que no tenía experiencia para los países del trópicos, para los países con mucha calor como era Cuba, como eran algunos países africanos, porque no tenía comercio con ellos. Y entonces la Unión Soviética no podía abastecer de muchos productos a Cuba por cuestiones del clima. Y yo, Renato, entendía y decía yo entre sí, ¿verdad? Hombre, qué difícil es hacer el socialismo en estas condiciones. ¿Qué pasaría en mi país, en Honduras, si se hiciera una revolución y se le aplicara un bloqueo de esta naturaleza? Yo no minimizo la voluntad del pueblo hondureño, pero yo no sé si el pueblo hondureño hubiera podido aguantar, y en estas condiciones actualmente, pudiera aguantar un bloqueo como el que Estados Unidos tiene sobre Cuba, donde literalmente está limitada la venta y la compra en los Estados Unidos de cualquier producto. Ahora mismo, con el caso de la pandemia, tenían necesidad los cubanos de los famosos ventiladores mecánicos. Estados Unidos no puede venderle a Cuba. Dichosamente, los cubanos son muy ingeniosos y ellos han fabricado su propio ventilador y ahora creo que hasta tienen disponibilidad de comercializarlo. Renato, yo quiero decirle a usted y a todos los televidentes y a los amigos que están ahí, que yo en algún momento pensé hasta después de un año de regresarme a mi país porque la situación era difícil. Pero hay algo que a mí me llevó a la reflexión y este es un problema de ponerle pensamiento. Yo dije, si me voy sin terminar mi carrera, que el pueblo cubano y el Estado cubano generosamente me había otorgado la beca, si me voy para Honduras, yo tengo que justificar mi fracaso aquí en Cuba. Y yo no voy a poder decir que es que tengo limitaciones y que no logré entender la metodología de la enseñanza cubana en la Universidad de La Habana, sino que tengo que decir muchas cosas, no solamente las que vi y hasta las que no vi, porque la tendencia del humano es siempre justificar sus acciones y sobre todo en este proceso migratorio uno lo va a ver. Ahí vemos a muchos hondureños incluso, y eso hay que decirlo pues, porque es verdad y no es que estar en contra de ellos, que cuando llegan a Estados Unidos, muchos de ellos, y lo cual es cierto que el fenómeno aquí en Honduras existe, alegan persecución, pero es que saben que ese elemento allá a ellos les ayuda. Lo mismo también en los primeros años, en los años que yo estuve, los cubanos que salían de Cuba para Miami, estaba una famosa ley de pies secos, pies mojados, que con solo poner el pie para los cubanos, no para los latinoamericanos, en arena de Estados Unidos ya le daban la condición de exilados. Y cuando llegaba a Miami, con solo que dijera muera Fidel, eso ya le daba un valor agregado sorprendente. Lo recibían casi como héroe. Yo ahora, después he tenido otras experiencias, otras vivencias. Vino la Brigada Cubana en el 98. Yo tuve contacto con muchos de ellos. De hecho, dimos apoyo, dimos solidaridad. Hablé con algunos médicos, hablé con Teresita, la holguinera, esa mujer de origen campesino o de origen guajiro, hijo de guajiros en Cuba, me decía, mire, si no hubiera sido la revolución, yo no me hubiera hecho médico, nunca hubiera logrado, porque mi familia era muy pobre, muy limitada. Yo mismo, por ejemplo, no hubiera podido estudiar aquí, no tenía posibilidades. Lo mismo esos 1.300 muchachos y muchachas que fueron después del MICH a estudiar a la escuela latinoamericana sin pagar ni un kilo, como dicen los cubanos popularmente, sin pagar ni un centavo. Muchos de los cuales
se hicieron especialistas y hoy están trabajando aquí. La mayoría tienen un profundo agradecimiento con Cuba y su revolución. Desde luego siempre hay desafectos. Pablo, vamos por ¿Pero? partes. Vamos por partes en función de lo que van señalando aquí los médicos cubanos. Pablo dice que el bloqueo económico a Cuba le ha restringido, ha privado a los cubanos de muchas cosas. Así resumo lo que Pablo Carías expresa. Voy a conocer la opinión que tiene el doctor Jesús Ubaldo Aragón desde El Progreso. Doctor. Bueno, muy buenos días nuevamente, Renato. Buenos días a todos. Y queríamos agradecerle el espacio que nos ha dado en su programa para poder enseñarles a Honduras y enseñarles al mundo lo que está pasando en Cuba en estos momentos. Nosotros, la idea de lo que hicimos el viernes fue solidarizarnos con el pueblo de Cuba, un pueblo que en el momento que salió a la calle fue reprimido y hoy sigue siendo reprimido porque las calles de Cuba siguen estando militarizadas y nadie puede salir a protestar. En cuanto al bloqueo, quiero explicarle a este hermano hondureño que en Cuba no hay un bloqueo. En Cuba lo que hay es un embargo económico, como bien él dijo. ¿Cuáles son las causas y cuál es la historia del embargo? En 1960, Fidel Castro nacionalizó todas las empresas de los ciudadanos americanos y de los ciudadanos cubanos que existían en ese momento. A los americanos se les nacionalizaron 380 empresas y el gobierno cubano no le pagó un centavo a esas personas por sus empresas que habían fundado con el sudor de su frente y con su trabajo honrado. Lógicamente, el gobierno de Estados Unidos tenía que responder de alguna forma para proteger a sus ciudadanos. En 1961 se rompieron los lazos de embajadas y de consulados, los lazos consulares con Cuba. El gobierno de los Estados Unidos lo suspendió y la gota que derramó el vaso fue en el 1962 cuando Cuba permitió que los soviéticos implantaran misiles en Cuba para, en un momento determinado, si tenían que atacar a los Estados Unidos. En ese momento, el fiscal general de la República, que era hermano del presidente Kennedy, decide embargar a Cuba. En vez de atacarlo, como dicen muchos, que Estados Unidos siempre ha querido hacer una invasión militar hacia Cuba, el fiscal general a Cuba decidió hacer un embargo. ¿Ok? Entonces, esa es la base del bloqueo. Estamos teniendo problemas con el audio, doctor. Vamos a hacer los ajustes respectivos. Creo que lo complementan aquí los doctores Lester Enrique Fernández y Uber Cecilio Oliva sobre el embargo. Mire, la idea que tengo, yo que nací en Cuba y me crié en este sistema, el embargo sencillamente es lo que estamos diciendo de esta cámara, limita al gobierno cubano a tener relaciones comerciales con Estados Unidos directamente y además no le aceptan crédito, o sea, porque en realidad no le aceptan crédito, porque para que sepa y busquen datos actuales, el 70% del pollo, los productos agrícolas y medicamentos que está entrando a Cuba están entrando de Estados Unidos, porque esa medida se ablandó hace varios años. Cerciórense de esa información. Pero bueno, no le permiten comercializar ni tener inversiones en Cuba porque no le dan crédito a Cuba y el gobierno no tiene para pagar esos créditos, para pagarlo al cash. Eso es una cosa. Ahora, el compañero que habló me habla de que había problemas con los ascensores, de porque no le vendían piezas. Por supuesto, si se rompieron los vínculos, no le permiten, no hay amistad, no hay relación por la cual, pero se pudieron apoyar de los rusos. Que los rusos... Óigame, mi amigo, pero... En la época del CAME... Óigame, Rusia no tenía la industria norteamericana. Mire, en la época del CAME... ¿Cómo iba a comprar? En la época del CAME, no podía del Consejo de Ayuda comprarle, Mutua no había Económica, repuestos. los países europeos
le daban subsidiados todos los productos a Cuba. Lo que pasa es que muchas veces Cuba se dedicó a esos productos a exportarlos a otros países para exportar ideología. Como hizo intervenciones en Angola, como hizo una intervención en Nicaragua, como hizo en Venezuela, y a costa del sudor del pueblo cubano. Dejaba de percibirlo el pueblo cubano para dárselo a otro. Yo le pongo un ejemplo para que usted vea lo que es. Díganme cuándo ustedes no han visto imágenes de carros de los años 50 en Cuba caminando. Pero son privados, no son del gobierno. O sea, el gobierno no repara lo que no le interesa. O sea, y yo conozco la beca donde él estaba en Dos y Malecón. Si no funcionaba era porque no era prioridad para ellos. Porque estoy seguro que el elevador del Consejo de Estado sí funcionaba. Aunque fuera gringo, no, aunque fuera canadiense, sí iba a funcionar. Porque Óigame, el Consejo de Estado no es un edificio. Otra cosa, y lo vemos ahorita, que usted mencionó la necesidad de ventiladores, no, la necesidad de jeringas que no tenían para poner las vacunas. Pero si usted mira las imágenes que están saliendo en internet de todo el armamento y el equipamiento que tienen esos militares, parece el Robocop, de todo el equipamiento, mucho más equipado que acá. Los buses que tienen, los armamentos. Para eso sí hay dinero, para eso no hay bloqueo. Para armar un pueblo, para armar un ejército, para tirarlo contra tu pueblo, para eso sí hay dinero. Pero para comprar jeringas no. Tengo que decir que hay bloqueo. O por ejemplo, busquen la información que está en internet, cuántos hoteles se han hecho en Cuba de hace aproximadamente unos 30 años para acá. Claro, eso les genera divisa al gobierno. Hoteles para el turismo donde solo podían entrar antiguamente los extranjeros. Pero para hacer hospitales no. Hay imágenes, y si quieren, yo les doy mi Facebook para que se metan. Hay imágenes de hospital de Sagua con el techo cayéndose, con los baños insalubres. Para eso hay bloqueo. Pero para construir un hotel de primera, de 5 estrellas, donde solo pueden ir los extranjeros, porque a los cubanos no los dejan entrar, para eso no hay bloqueo. Para que ande el nieto de Fidel en un Mercedes-Benz, para eso no hay bloqueo. Eso está en las redes. Para que el hijo de Tony Castro, el hijo de Fidel Castro, tenga un yate gemelo al de Bill Gates, para eso no hay bloqueo. Que los cubanos no dejan entrar y si puede pagarlo, pueden entrar a esos hoteles. Yo vi amigos cubanos que estaban en esos hoteles. No. Me parece que eso no es cierto lo que usted dice. Lo de los hoteles hace poco liberaron y dejan entrar a los cubanos. Pero eso fue hasta hace alrededor de 5 años. No. ¿Cómo en usted me va a la decir época eso? que yo más iba ahí, mire, era muy frecuente que parejas que tenían su luna de miel fueran a esos hoteles. Sí, sí. Por ejemplo, en el sindicato. Habana Libre, en el Riviera, yo vi que habían parejas que iban a esos hoteles. Cubanos. Sí, cubano ella, cubano él. Cubanos, miembros del partido, la secretaria de la juventud, que se lo daban por el sindicato. Óigame, el pueblo. ¿Usted recuerda cómo se celebraban los 15? Yo no conocí un hotel en Cuba. Dijo que no podían entrar los cubanos y ahorita está reconociendo que sí podían entrar, yo les ratifico que no podían entrar. pero que eran del partido, que no sé qué, que no sé cuánto. Como hasta el año 2000. A mí me pasó. Yo fui a entrar a La Habana Libre con una novia que tenía y me dijeron que no. Me pidieron el pasaporte y cuando dije, no, yo soy cubano, yo, no, aquí no puedes entrar. Te tienes que ir. Eso se lo digo. Y no digamos a La Habana Libre. Mire, había algunos hoteluchos que podía entrar la gente. Pero los hoteles buenos de verdad es el Coiba, el Habana Libre, Varadero. Varadero hubo un tiempo que no dejaban entrar a los cubanos. No te dejaban entrar. Lester. Bueno, Lester, yo cuando yo fui, yo vi cubanos que estaban ahí, sobre todo parejas en Renato. luna de miel. Ok, ordenémonos. El doctor Ubaldo Aragón lo escucho y luego vamos con Pablo Carías. Ok. Pero lo que quisiera preguntarle a ese señor, si con un salario de 231 pesos cubanos, equivalente cuando yo me gradué en el periodo especial, en el supuesto periodo especial en 1994, me pagaban un salario de 231 pesos cubanos y el dólar se había inflado y había alcanzado la cantidad de 130 pesos cubanos. O sea que estaba trabajando al Estado por $1 y fracción, si con eso yo podía ir a un hotel. Háganmele esa pregunta a ese señor. Además, si el ascensor de la residencia donde él estaba no servía porque no tenía piezas americanas, ¿por qué no le compraron un ascensor completo a los soviéticos? Eso no tiene nada que ver con el clima. Los soviéticos, que no me venga a decir a mí que un ascensor no funciona en Cuba, porque en Cuba
era un clima más caliente que el de la Unión Soviética. Sencillamente, todos los gobiernos comunistas en el mundo buscan un enemigo a quien echarle la culpa de su ineficiencia como sistema. Y eso es lo que ha hecho el gobierno de Cuba toda la vida, echarle la culpa a los Estados Unidos, buscar un enemigo a quien culpar por ellos ser ineficientes. Nosotros no, el gobierno cubano fue el causante directo de que se cayera el campo socialista en Europa, porque vivíamos de parásitos de ellos. Nosotros tocamos a Venezuela y hoy Venezuela está con un nivel de vida por debajo de los países del tercer mundo. No es ni del tercer mundo el nivel de vida que tienen. Y todo lo que ha tocado el comunismo se ha desbaratado. Desbaratamos un país. Cuba era uno de los países más prósperos antes del 59. Lo pueden buscar en internet, con un índice económico por encima de muchos países que hoy son del primer mundo. Nosotros estábamos en el lugar 30 y pico. Llegó el comunismo y se acabó. Hoy estamos peor que Haití. Pablo. Y el embargo no ha tenido nada que ver con esa situación, según lo que les escucho a ustedes. No, que unas ciertas limitaciones, que no pueden comerciar con Estados Unidos. Ustedes minimizan extremadamente el papel del embargo en la situación económica de Cuba. Sí. ¿Me permite explicarle? ¿Sabe por qué lo minimizo? Porque el problema más grande que tienen las sociedades socialistas y comunistas es que todos los medios de producción están en manos del gobierno y son ineficientes. Y me van a disculpar porque estoy en Honduras. Yo le voy a preguntar a usted, aquí en Honduras, dígame, empresas ineficientes. Dígame, las que están en manos del gobierno. El SANA es ineficiente, la ENE es ineficiente, Hondutel ya se fue, son ineficientes. ¿Por qué? Porque lo que es de todo no es de nadie. Y como no es de nadie, a nadie le duele y a nadie le interesa. En Cuba, como toda la producción es del gobierno dirigida por ellos, no hay competencia, no hay incentivo, no hay buenos salarios que incentiven al trabajador. Y por tanto se va a la debacle. El problema fundamental, y eso ha pasado en todos los países, dígame un solo país socialista que tiene desarrollo económico, ninguno. Ahora me habla la gente de China. China nunca estuvo ni en el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Suecia, porque nunca. Noruega, Dinamarca. No, esos no son países socialistas, son países capitalistas. No, la sí, base de producción es capitalista. Pero hay una cierta forma de socialismo. Que hayan medidas sociales que favorezcan al pueblo, que es como debe ser, como deben haber aquí. Vamos a aclarar una cosa. Pero no es un país socialista. Yo no quiero para Honduras, y no lo he querido, yo no sé desde cuándo, un sistema de socialismo de Estado, le llamo yo, en que sea el Estado propietario el que gestione todo. No, nunca. Yo vengo del lado, por la influencia de mi padre y todo, me gustaba más la experiencia yugoslava, ¿verdad? Me gustan las empresas de economía social, tipo cooperativas, ¿verdad? Y me gusta la autogestión. Siempre he estado en esa línea yo. ¿Verdad? Yo no comulgo con que sea todo propiedad del Estado. Creo que el Estado debe ser fuerte, pero no quiere ser tan grande e invasivo, y que tiene que intervenir para que no hayan las disparidades sociales, ¿verdad? Entonces, cuando yo intervengo aquí, no estoy defendiendo que haya un sistema, y menos para Honduras, que sea así tan con un peso del Estado, que sean funcionarios los que decidan cosas que pudieran decidirlo más eficientemente el mercado. Yo creo que la economía debe basarse en el mercado y el Estado complementar con regulaciones, y le recomiendo el libro de Robert Reich, Salvemos el capitalismo para la mayoría, no para unos pocos, exministro del Trabajo en época de Clinton. Está en Netflix un documental sobre eso, ¿verdad? De que es una gran mentira de que el Estado no regula. El Estado siempre ha regulado en todos los sistemas. Nada más que hay que ver para quién regula y qué es lo que regula. Muy bien, son las 8:02. Pablo Carías interviene. Sí, Renato, hay dos discursos en un debate que es difícil enfrentar y rebatir. Uno es el discurso del que está muy informado
maneja el conocimiento, la ciencia, y otro es el discurso del que maneja la mentira. La mentira es escurridiza y a veces es difícil enfrentarse a ella, porque además los que mienten se emocionan mucho y se apasionan. El problema es que están hablando de una Cuba que prácticamente ya no existe. Esa Cuba que ellos dicen justamente en algún momento existió. En los años 70 yo recuerdo que todas las actividades económicas estaban estatizadas. Era un error, yo se lo dije a muchos cubanos que tenía posibilidad de hablar con ellos. Eso no puede funcionar así. Eso no, hay actividades económicas para las cuales la iniciativa privada sigue siendo importante, pero hay empresas estratégicas para el desarrollo que deben estar en manos del Estado y desde luego con un Estado eficiente. Hoy en día, y yo creo, me extraña que los amigos ignoren esto o traten de ignorarlo, hay cerca de 1 millón de cubanos que están en esa condición de cuentapropistas, que es una modalidad que ellos le han puesto a eso que se llama propiedad privada, que tanto a ellos les lastima. Son dueños de pequeños hoteles, son dueños de pequeñas empresas los paladares, los famosos paladares. En el campo ha ocurrido últimamente un hecho que yo lo estuve señalando por mucho tiempo. Por favor, den la tierra a los campesinos para que la trabajen. Eso lo han hecho. Ya los campesinos están haciendo uso de las tierras en usufructo, no en propiedad, porque las reformas agrarias en América Latina y en Cuba, yo no sé, no creo que fue exitosa, creo que no fue exitosa. El problema se trata de aceptar errores, pero aceptar también los avances. Cuba hoy en día, aún con todo eso que pintan los amigos, mire, yo no vi ningún niño pidiendo en la calle, y todavía los que van a Cuba en este momento me lo dicen. No hay mendicidad en el extremo, no hay pandillas. Yo pude circular en Cuba y caminar libremente y yo no estaba amenazado. El índice de homicidios en Cuba es el más bajo de América Latina. Son 5 personas que mueren por homicidio por cada 100.000 habitantes. Eso es un indicador muy importante. El analfabetismo, la educación, el grado de escolaridad es del 12 grados, casi la secundaria completa. La formación de profesionales es abundante. Cuba en este momento, por ejemplo, tiene en servicio esos que están en África, en Asia y en América Latina, hasta en China, como 30.000 médicos. Son 95.000 médicos los que tiene Cuba en servicio. Y eso no es un estado fallido, como el que dice John Biden y el que están diciendo los amigos. Yo creo que para que una nación sea hospitalaria con uno no puede desgarrar sus vestiduras hablando en contra de su país, porque yo veo que realmente, y hay algo que yo ayer lo decía, cometemos un error los que hablamos en nombre del pueblo. Recuerdo yo en los años 70 cuando salíamos a las calles y decíamos, si este no es el pueblo ¿dónde está? El pueblo está en las calles exigiendo libertad. Y cuando yo veía, lo que habían eran unos pocos. Después yo me di cuenta que eso era un error. Así también los amigos cometen un error en decir el pueblo cubano se hartó, se cansó. No, algunos sectores, algunas minorías en estas manifestaciones, si es que ellos ven las fotos reales, porque si ven las fotos de APE y de otras agencias internacionales o del País, un periódico español, en esa foto ya casi están diciendo que el gobierno cubano cayó. Y lo que decía, mire, yo allí incluso escribí algo y me preguntaba, ¿dónde están las bombas lacrimógenas? ¿Dónde están los toletes? ¿Dónde están los tanques de agua que usan nuestras policías? ¿Dónde están esos equipos de blindaje y de protección de los policías en Cuba? No, mire, yo creo que con la verdad es posible que logren algunos propósitos, pero con la mentira es muy difícil. Incluso yo tengo un reclamo para ustedes cuando fueron a la embajada cubana aquí en Tegucigalpa. Aprovecharon calculadoramente que el Comité de Solidaridad con Cuba tenía un evento
y llegaron a esa hora. ¿Qué es eso? Eso es mentira. Eso es un acto de provocación, porque nos cogieron otro momento para ir a la embajada y no que escogieron justamente en ese momento, Eso porque es- querían ser eso es noticias, incierto. porque querían hacer escándalo. Ni sabía que estaban ellos. Nosotros estábamos un grupo de nosotros y ahí están los chats que estuvimos convocados. Y más bien No, nosotros no, mi amigo, pensamos- usted... Dejémoslo hablar, usted- Pablo. usted Dejémoslo hablar. llegaron. Dejémoslo hablar. Dejémoslo Préstame la hablar. guitarra un momentico. Nosotros pensamos inclusive que del grupo de nosotros se había pasado la información de que íbamos a ir a la embajada y estaban esperándonos ellos ahí. Fíjese. Así que en ningún momento ni sabíamos que estaban ellos ahí. Cuando llegamos, porque nos reunimos en el Novacentro y decidimos ir allí, nos encontramos con el fenómeno. Pero nosotros en ningún momento supimos que ellos iban a estar. Más bien pensamos que estaban esperándonos a nosotros ahí. Y fíjese. nosotros nos organizamos nosotros mismos, no nos A nosotros no nos organizó organizan ni la nadie. embajada, ni nos Y organiza fuimos ningún a la gobierno. embajada nuestra, no a la embajada suya, fuimos a la embajada nuestra aquí en Tegucigalpa. Que, dicho No, sea de yo no paso, tengo embajada de Honduras en Honduras. Cállese un momentico, por favor. Cállese un momentico que ya usted habló todo lo que iba a hablar. Mire, Bueno, fuimos a la así somos embajada- ustedes. Fuimos a la embajada de Cuba en Honduras. Una embajada que está pintada ahí, con un embajador que no hace nada por nosotros. Que lo único que vienen a hacer aquí estos países es lobby económico y lobby político. A sembrar la semilla del comunismo en estos países. ¿Entiendes? Eso es lo que hacen. ¿Cómo Y por sembrar la nosotros- semilla del y comunismo? por eso- y- No creo que ellos Sí. se metan Y- en esto, en la política de acá. Y por eso nosotros fuimos a protestar ahí. En cuanto a lo que usted dice de Cuba, usted parece que conoce mucho de Cuba. Mire, señor, en Cuba... yo he Eso visto es niños intromisión viviendo- en los asuntos niño, internos yo de nací otra en nación. Cuba. Yo nací en Cuba y me crié en Cuba. Y se crió en Y Cuba. como mismo la doctora de Holguín nació en el campo, yo también soy guajiro. Y nací en el campo y me crié en el campo. Y mi familia era autosuficiente. Fidel no le tuvo que dar nada. ¿Entiende? Mi familia era autosuficiente. Al contrario, Fidel le quitó todo. Provocó la migración del campo a la ciudad. La mayor cantidad de población en Cuba antes del 59 vivía en el campo. Eran autosuficientes. Que eran pobres mucho, bueno, está bien. Pero Fidel provocó la migración del campo a la ciudad. Dividió la familia cubana. La dividió. Y pensábamos que era necesario, creímos en él. El pueblo de Cuba se sacrificó por él. Nos mandó a misiones, nos mandó a guerra, a Libia, Angola, Mozambique. ¿Cuántas intervenciones militares? Etiopía. Yo estuve en Angola 2 años en el servicio militar, 2 años, en la guerra, como soldado. Y ahí comencé a ver lo que era de verdad los principios del socialismo que no cuadraban unos con otros. Que ese principio de la igualdad y que todo el mundo era igual, eso era mentira. Los oficiales tenían su comedor, comían una comida muchas veces diferente a la que comíamos nosotros los soldados. Yo en los 2 años nunca fui a Cuba. 2 años metido en la guerra como soldado y los oficiales iban cada 3 meses, cada 4 meses de vacaciones a Cuba a tomar un relax. Ahí yo comencé a ver. Yo fui comunista, yo creí en Fidel, yo creí en el socialismo. Yo fui cambiando poco a poco, no porque nadie me dijo nada, sino por lo que vi, por lo que viví. Muchos años viví en Cuba con un solo pantalón, con un solo par de zapatos, acostado en un colchón que se le salían los pinchos y me rayaban todo. Siendo médico con una bicicleta, no le estoy mintiendo, teniendo que vender con esta bata cosas en la calle. Fidel hizo delincuente a mucha gente en Cuba, los hizo delincuentes, los hacía que vendieran. En Cuba cualquiera que trabaja en una empresa, si trabaja en una empresa de carne, vende carne, si trabaja en una de zapatos, vende zapatos, si es de pan, Porque vende se pan. los roban para venderlo. Se los roban porque tienen necesidad. Ahora, lo que usted dice, que ahora que hay empresas privadas, mire, los impuestos en Cuba son los más altos del mundo, los impuestos que le ponen a esas pequeñas empresas. Y cuando ven que están levantando, le caen los inspectores y acaban con ellos. Tengo un hijo que tiene un carrito y vende unas cosas allí, un hijo de 20 años, y vende unas cosas allí. Y le han metido multa nada más por no tener un listado de precios, multa de 1.000, 2.000 pesos, que eso se lo gana en 1 mes, 2 meses de trabajo. Entonces el cubano, mire, puede haber embargo, No, puede haber, espérese un momentico, puede haber embargo, puede haber lo que sea, vaya. Fidel puede haber sido bueno, todo lo bueno que fue. La revolución puede haber sido una maravilla, que él mintió y él traicionó, porque muchos de los comandantes se fueron y estuvieron en contra de él porque lo que se decía en la sierra nunca se hizo. Y él dijo que la revolución era verde como las palmas, que no iba a ser roja, que no iba a ser comunista, hay varios discursos, ahí se ve. Sin embargo, después se volteó. Y así todo el pueblo lo siguió. El pueblo de Cuba se sacrificó por él. El pueblo de Cuba ha hecho todo lo que él ha dicho. Todo lo que dice. Si usted agarra un discurso de Fidel de los años por allá y agarra un discurso de los dirigentes de ahora, es el mismo. Es lo mismo. Sacrificio. Y que los americanos están ahí, que nos van a invadir y que quieren a Cuba para ellos. Y nos ponían una caricatura del tío Sam con unas garras así,
un viejo feo con un sombrero de pico así, para Cuba, eso a mí no se me olvida. Y es mentira, y es mentira. Entonces ya el cubano de ahora, son 3 generaciones, son 62 años, son 3 generaciones de cubanos. Las nuevas generaciones de ahora ya no creen en eso, ya no creen en el 26, ni en Fidel, ni en la Sierra, ya no creen en eso. Las nuevas generaciones quieren otra cosa, quieren un cambio. Puede haber sido muy bueno, pero quieren un cambio. Eso fue lo que salieron a protestar ahorita, fueron a reclamar sus derechos. En Cuba hay un solo partido, Partido Comunista. Por lo menos aquí en estos países existen partidos de oposición que tienen incluso derecho a ir a elecciones, que tienen diputados en la asamblea, que tienen incluso magistrados en las cortes y en los principales poderes del Estado. En Cuba no. En Cuba usted nada más dice, no, que yo... Y te meten preso. Te meten preso, te secuestran. Entonces, ¿hasta cuándo el cubano va a seguir aguantando? No seguimos aguantando, ya no queremos eso, queremos un cambio. Queremos un cambio. Y el pueblo salió a reclamar eso y le entraron a palo. Y si usted quiere saber, métase en las redes sociales y le vamos a pasar los videos para que usted vea que le meten palo. Sí, no hay gases lacrimógenos, no hay como usted dice, tanquetas con agua, pero hay palo, hay tiro, hay tirado, hay secuestrado, ahí le mandé unos... hay presos. No, hombre, no. Vamos a la pausa comercial, retornamos con Lester Enrique Fernández, Suber Cecilio Oliva, Alan Fajardo, Pablo Carías y Jesús Ubaldo Aragón. Y en Cuba, ¿cuál es el problema? Embargo del sistema. Ya vamos a retornar con Alan Fajardo, lo mismo que con Pablo Carías. Pablo Carías decía que no miró niños en las calles pidiendo. Mire, por ley. Que no miró pobreza en las calles. Pobreza porque no fue, porque no recorrió los campos de Cuba o las periferias de las ciudades. Pobreza porque yo sí trabajé con pacientes que vivían en pisos de tierra y casas de madera cayendo, sin zapatos. Y si usted mira las protestas, y fíjese para que usted vea que la mayoría de los cubanos andan en chancleta porque ni zapatos tienen. Imagínense el nivel de pobreza, pero él decía de por qué no hay niños. No hay niños pidiendo. Usted sabe que hay una ley del gobierno que si ven a un niño pidiendo, primero lo agarran y lo llevan para su casa y le levantan una advertencia a los padres. Si lo agarran por segunda vez, le quitan el niño, lo meten en una institución infantil y al padre va preso. Es prohibido la mendicidad en Cuba, como es prohibida las protestas, como es prohibida la huelga. Ellos en sus leyes, en sus decretos la tienen prohibida. No puedes hacer huelga porque vas preso. Esa es la falta de libertad que hay en Cuba. A mí me llama la atención que el sociólogo Pablo Carías dice que yo me gradué gracias a la revolución, o una doctora dijo que se graduó gracias a la revolución. Yo no sé si es que la revolución Ibi le hacía los exámenes o Ibi le soplaba las materias para que aprobara los exámenes. Me gradué gracias a mis estudios. O es que aquí cuando se gradúa un médico se lo deben al presidente. Yo me gradué de médico. ¿Y la posibilidad quién se la dio? No estoy de acuerdo con eso. Además, y otra cosa que quiero tocar. ¿Y la posibilidad quién se la dio, mi amigo? ¿Cómo que la facilidad? ¿Y quién le dijo a usted que yo quería ser médico? Yo a lo mejor no quería ser médico, yo quería estudiar otra cosa. Quizás si Fidel no hubiera llegado, yo fuera otra cosa. Por eso yo no iba a nacer. Pues tiene problemas. Porque Fidel tiene problemas de identidad. No tengo problema de identidad. Entonces. No le digo. Las circunstancias me llevaron a ser médico y aquí soy médico. Y entonces también alegan de que hay no sé cuántos países donde hay misiones médicas. Es cierto, Cuba ayuda a muchos países. Es una parte buena de la medicina. Pero pónganse a ver que hay una denuncia en la ONU por la trata de personas que hace el gobierno cubano con esos médicos que están en colaboración médica, donde se les paga solamente 1/3 del salario que ellos. El resto, las 2/3 partes se las pone el gobierno. Y por eso fue que se fue la misión de Brasil, porque Bolsonaro le exigió que le pagaran a los médicos su sueldo completo. Pero no, eso es un negociazo para Cuba. Son millones y millones de dólares que le entra al gobierno cubano con esa esclavitud moderna. Y hay una acusación puesta en la ONU por eso, por esa trata de personas. Y eso no lo castiga nadie. Es cierto que es una buena ayuda, pero págales el salario. Si aquí vienen estadounidenses a dar consultas y ganan su salario. ¿Cuánto ganaban ustedes? ¿Cuánto ganaban ustedes cuando llegaron con las brigadas médicas aquí? Con la brigada médica, según tengo entendido, nos daban $200, pero según tengo entendido eran $100 que daba el gobierno de Cuba y 100 que aportaba Honduras. Eso era lo que nos daban. Además, Honduras nos facilitaba el alojamiento y la comida. En algunos casos, otros tenían pero en algunos sí. Pero la cuestión es que yo tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud
le pagaba a Cuba $1.000 por cada médico que estaba en misión. 1.500. El salario de nosotros aquí era 1.500, cuando yo vine, $1.500. A nosotros nos daban aquí 200 y nos guardaban en una cuenta congelada en Cuba $300. Esos $300 usted lo cobraba si volvía a Cuba. Sí. Yo y Lester, que no perdí. regresamos, perdimos $6.000, que se lo cogieron ellos, que no nos los dieron. Doctor, Pero espérese, doctor, discúlpeme, mire. Ese es el método de misión internacionalista, que eso era financiado por la OPS u otros países, por ejemplo, como Venezuela, cuando ayudaban. Pero, por ejemplo, los sistemas de colaboración médica, que es la mayor ahora, que por eso se fue la brigada médica de aquí, porque Honduras estaba pidiéndole Cuba a Honduras que pagara $1.500 por cada médico. Y Honduras dice, yo tengo un montón de médicos desempleados. Por eso fue que se fue, que mucha gente es malinterpretado. Mire, yo le voy a poner aquí, cuando el gobierno de Brasil, ¿usted sabe cuánto se pagaba por cada médico? Pagaba el gobierno de Brasil, pagaba $4.200 mensuales por cada médico. De eso, el facultativo solo recibía $400. Otros 40 iban para la familia en Cuba. Este dato porque es el que tengo, no tengo de otros países. Y $10 destinados a pagar el Partido Comunista. Mientras que $450 permanecían requisados por el gobierno de Cuba en una cuenta del médico al regresar. El resto, $3.300, iban a parar a las arcas del gobierno de Cuba. ¿Cómo se llama eso? Esclavitud moderna. Y el gobierno, el Estado cubano no tenía gastos para que llegaran los médicos ahí. Sí. Me imagino que pague los vuelos, no sé, o será en convenio con los países. Por ejemplo, aquí se mandaban unos contenedores. Me parece que es lógico, no sé los montos, pues, pero sí es lógico que hubiera un porcentaje que fuera al Estado cubano. Pero el vuelo es anual. Sí, el vuelo es anual. Sí, estamos hablando de $3.300. Doctor Aragón, ¿usted quiere intervenir? Adelante, doctor. Yo digo un porcentaje. Ok, quiero responderle al amigo para que sepa algo. Primero, ahorita dijo que era una fracción del pueblo la que estaba protestando. Y yo estoy de acuerdo con él. Es ilógico pensar que un gobierno, todo el mundo o está a favor o todo el mundo está en contra. Todos los gobiernos en el mundo tienen seguidores y detractores. ¿Quiénes fueron los que salieron a protestar en Cuba? Los que no están con el gobierno, lógicamente. Los que tienen un trabajo que, por lo general, en Cuba todo el mundo trabaja con el Estado, esos tenían que salir a protestar a favor de la revolución cubana, porque si no, se quedaban sin trabajo. Conozco el caso. En mi provincia, Pinar del Río, llevaron a todos los estudiantes de medicina a hacer manifestaciones a favor del pueblo. Una de las muchachitas que estaba allí llamó a la tía y le dijo, si no voy, no me dan el título. Si no voy, no me dan el pase de año. O sea, que todas esas manifestaciones que ustedes vieron a favor del pueblo, esos prácticamente estaban obligados. A favor del gobierno. O chantajeados. Que también lo podemos llamar. A favor del pueblo o del gobierno, para que no se confunda la gente. A favor del pueblo o del gobierno. A favor del gobierno, no del pueblo, a favor del gobierno. Fueron obligados, porque si no, se pueden quedar sin trabajo, si no, los pueden botar de la universidad. Esos 30.000 médicos que habla ese señor que dice que están apoyando la salud a nivel del mundo, es verdad, es verdad. Nosotros, los tres que estamos acá y muchos más que están conectados, vinimos con la Brigada Médica Cubana. Pero eso es parte de la propaganda comunista para hacer ver al mundo que el comunismo es la solución a sus problemas. Y les digo que el comunismo no es la solución a ningún problema social. El comunismo es un sistema de mentira y un sistema que lo único que hace es acabar con la economía y acabar con el pueblo. ¿Por qué en Cuba tiene que haber un solo partido, el Partido Comunista? Y todos los que no pensamos igual que los comunistas nos califican como que no somos cubanos y que somos asalariados de los americanos. Me parece que eso es un insulto a la inteligencia de nosotros como cubanos. Y lo otro que le voy a responder, usted dice que llegamos allí en una franca provocación a la embajada. Mentira, nosotros teníamos esa actividad preparada desde el martes. Yo personalmente fui el que comencé a coordinar la actividad para el viernes y cuando llegamos allí nos los encontramos a ustedes. Provocadores son ustedes, que uno de los que estaba allí me tiró una patada, porque cuando los comunistas no tienen argumentos sólidos, recurren a la fuerza. Eso es el comunismo y eso no lo queremos más para el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba se cansó.
Los explotados y los oprimidos del pueblo de Cuba se cansaron. Los que están con el gobierno, lógicamente, quieren seguir manteniendo su estatus y quieren seguir viviendo de ese gobierno corrupto. Nosotros somos cubanos y siempre nos vamos a solidarizar con el pueblo de Cuba. Sí. Ok, Pablo Carías, inmediatamente después de estos consejos comerciales, primero vamos con los consejos comerciales, Pablo, que estoy un poco atrasado con las pausas. También quiere intervenir Alan Fajardo en este programa que tratamos de explorar y conocer a fondo qué es lo que está pasando en Cuba, si es el embargo lo que ha generado más pobreza y movilizado a la gente, o es el sistema que se ha desgastado. Y para analizar esto, como lo ven ustedes, 3 médicos cubanos graduados en las universidades de Cuba que ahora viven en Honduras, expresando su malestar por el régimen y por el sistema. Y bueno, y Alan Fajardo y Pablo Carías, que tienen su propia visión de lo que es el sistema cubano. La pausa, también quiere intervenir un oficial retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras, Agustín Avelar. Antes de la pausa, escuchamos a Agustín para luego entrar con los sociólogos. Adelante, coronel Avelar. Renato, muy buenos días. Un placer saludarlo y a sus distinguidos panelistas. Renato, la mayoría de los países comunistas que invitan a muchos estudiantes, como a Pablito Carías, para becas, estas personas, fíjense que sería un fenómeno, casi nunca nadie de ellos se queda allá viviendo, ya que ellos hablan también de estos países, pero rara vez alguien de ellos se queda. Yo a Pablito lo escucho y todo eso, y siempre me han gustado mucho sus artículos, pero hoy me parece que no voy a entrar en contradicción con él en varias cosas. Primero tiene que saber diferenciar lo que es socialismo con comunismo, Pablito. Cuidado. Usted pone de ejemplo el socialismo de los países del norte de Europa. Es un socialismo moderado. Es un socialismo totalmente diferente, con mucha democracia. Cuidado con eso. Y hay que estudiarlo un poquito más. Segundo, Pablito, yo estuve en Cuba. Yo le puedo hablar de Cuba con mucha propiedad. Y le puedo decir, y no me voy a extender en ese plano, solo le voy a decir, es deprimente. Pero también hay algo muy importante, Pablito. Cuando usted estudia el embargo, no analice el efecto, analice la causa. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué es el embargo, Pablo? ¿Por qué ocurrió? Mire, hay que entender algo. Todos atacamos el embargo, pero ¿por qué Estados Unidos se sometió al embargo? Esa es la pregunta que debemos hacernos del millón. Y entonces llegamos a la siguiente conclusión, y hay que comprenderlo. Cuba nunca dejó de exportar su revolución para América Latina. Su sueño de la Sierra Maestra lo quiso convertir en toda América del Sur, en toda Latinoamérica y en casi todos los países de África. Entonces, esa intención de querer exportar su revolución comunista, eso lo llevó al embargo, no hay que perderse de vista. En segundo lugar, debe de recordar que eso empezó en Honduras en 1959, en 1960, 60 estudiantes del RUBI y en cuenta compañeros suyos viajaron a Cuba a estudiar, les ofrecieron 60 becas, solo 30 aceptaron esas becas, y cuando llegaron a Cuba no fueron a estudiar, 15 de ellos les permitieron estudiar, pero 15 de ellos los obligaron a ir a campos de entrenamiento, nunca se le olvide. Estas personas regresaron para iniciar la revolución en Honduras posteriormente. Muchos de ellos perdieron la vida en el Jute, nunca lo olvide, hay que recordar la historia. Ellos venían a crear la revolución a nuestro país, a derramar sangre a nuestro país, entrenados por Piñeira. Nunca se le olvide, alias Barbarroja, que fue con instrucciones especiales del Che Guevara, para lo cual fueron entrenados y traer la guerra a nuestros países y a desangrar nuestros países. Esa intervención de Cuba en América ha estado presente. Fíjese que ha estado tan presente que luego, posteriormente a la década del 60, enviaron a Che Guevara y querían convertir los Andes en la Sierra Maestra. Y luego la injerencia ha estado presente en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Entonces, por favor, no hay que perder de vista la causa. Ese embargo sigue ahí y todavía, con el fin de la Guerra Fría, creímos que iba a haber un cambio en Cuba, Pablito, y no lo hubo. ¿Qué hicieron? Más bien crearon el Foro de Sao Paulo
y en el foro de Sao Paulo delinearon todas las estrategias para América Latina. Esa injerencia sigue presente, sigue permanente y no quieren entenderlo. Si ellos van a mantener esa injerencia, se lo voy a poner el ejemplo de actual ahorita, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando actualmente en Colombia. Hay una injerencia directa de Cuba. Miren, Chile, solo para que tengan una idea de lo que está pasando en Chile, Renato, y que la gente lo sepa, en Chile ellos plantearon una estrategia completa para Chile y ellos lo saben perfectamente bien. Fíjense que dentro de esta estrategia, solo les voy a poner 3 puntos para que tengan una idea de lo que está pasando en Chile. Financiar los partidos políticos cercanos a nuestra ideología, lo dice la estrategia. Segundo, yo sé que tienen poco tiempo. Generar redes en las universidades y en las ONG. Tercero, degradar los significados de los valores sociales, adoctrinar a los jóvenes en ideas libertarias. Y fíjense más, eliminar todos los aspectos cívicos y morales de los jóvenes de hoy. Renato, esa es la realidad. Yo no quiero extenderme demasiado, pero sí, quiero dejar claro, Pablito, el embargo tiene una razón de ser. Si dejaran de exportar su revolución, dejaran de entrometerse en los asuntos de Latinoamérica, no tuvieran problemas con Estados Unidos. Pasen un feliz día. Bien, el coronel retirado de las Fuerzas Armadas, San Agustín, Agustín Avelar, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, también quiere intervenir en el debate después del... La doctora Ciapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, interviene frente a frente. Adelante, doctora Figueroa. Muy buen día, Renato, muy buen día a todos los panelistas, a los médicos cubanos y al pueblo hondureño. Renato, es indudable que en este momento el mundo está convulsionado y tenemos indudablemente dictadores tanto de derecha y de izquierda. Las ideologías en realidad creo que han sido superadas por los intereses económicos. Al morir Fidel Castro, indudablemente murió un bastión en Cuba. Y creo que en este momento esas barreras se rompen cuando podemos ver a Juan Orlando Hernández, por ejemplo, tomándose una foto en la Plaza de la Revolución en Cuba. Lo vemos negociando compra de vacuna Sputnik con el fondo ruso, siendo él un dictador de derecha. Entonces, y obviamente no podemos desconocer que esos países son dictaduras de izquierda. Y para referirme específicamente a los médicos cubanos, le puedo decir con propiedad, porque soy la vicepresidenta institucional de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana, que conozco bien lo que ha pasado con las brigadas cubanas. Prácticamente ha sido un tráfico humano el que han hecho. No solamente los países, no solamente el gobierno cubano, sino los países que han pedido y han aceptado a los médicos cubanos, a quienes se les ha explotado, a quienes se les ha obligado por una dádiva venir a estos países mientras los gobiernos reciben grandes cantidades de dinero. Y no solamente los gobiernos, lo que está diciendo el doctor es correcto. Han jugado y han ganado grandes cantidades por el tráfico de médicos cubanos a nivel mundial. Y no solamente los gobiernos, la OPS también ha recibido dinero del 16% de los médicos enviados a Brasil, por ejemplo, lo recibía OPS. Entonces hay que decirlo con toda la propiedad y con toda la verdad que implica una situación como esta. Entonces, realmente yo creo que sería injusto no mencionarlo, no decir y decir que le agradecemos muchísimo a los médicos cubanos que han apoyado a nuestros países, pero no podemos dejar de decir que han sido utilizados por los gobiernos y por algunos organismos en una situación que linda con el tráfico de personas. Así que definitivamente creo que no podemos nosotros avalar situaciones en las que se conculcan libertades, en las que se conculcan situaciones de derechos, y decir que desafortunadamente el pueblo no está contento cuando es oprimido.
y tiene oportunidades de liberación, válvulas de escape. Y las protestas en este momento son válvulas de escape. Y va a haber protestas cuando le son violentados los derechos a ciudadanos que están viviendo en países tanto de derecha como de izquierda. Dictadura es dictadura. Así que definitivamente creo que el pueblo cubano ha levantado la cabeza en este momento y ha dicho no a esa opresión que ha tenido durante mucho tiempo. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras. Doctora, gracias. Renato, permíteme un momentico nada más. Adelante, doctor Aragón. Renato. Sí, ya voy contigo. Renato. Ya voy contigo, Pablo. Un minuto para el doctor Aragón y un minuto para Pablo Carías. Ok, un minuto nada más. Precisamente ayer estaba leyendo una publicación que salió en internet de una funcionaria del gobierno de Bolivia, donde estaba haciendo un análisis de la Brigada Médica Cubana en Bolivia, donde solo el 20% de todo el personal que había allí eran médicos. El otro 80% eran personal infiltrado de Cuba en el gobierno de Bolivia. Eso le costó 143 millones de dólares en 13 años al gobierno boliviano. Y ella estaba haciendo un estudio que dice que con esos 143 millones de dólares se le hubiera podido hacer un trasplante renal a la mitad de los enfermos renales que tiene Bolivia. Y entonces después dicen que eran médicos cubanos. Pablo Carías. No, mire, para que vea usted cómo el tema Cuba concita tanto odio y tanta valoración, muchas equivocadas. Yo creo que no es correcto hacer comparaciones entre sistemas médicos. Cuba tiene su propio sistema, con una filosofía, con una dinámica, con un sentido humano diferente al que tienen que hay en Honduras, por ejemplo, donde realmente hay un sistema médico mercantilizado. Y se lo digo yo que tengo familias en mi casa que son médicos. Ahí hay médicos, por ejemplo, aquí muy buenos, muy nobles, pero no se puede negar que aquí el afán de muchos médicos es enriquecerse. Y yo creo que hoy Suyapa debería preocuparse por esos 10.000 médicos que están desempleados en Honduras. Esa debería ser su preocupación, porque el tema de Cuba a ella la apasiona tanto que pareciera que ese es su quehacer fundamental. Al coronel Avelar le digo yo que yo no me quedé en Cuba, porque yo amo este país. E incluso en los años 80, cuando sus amigos, sus compañeros desaparecían gente en Honduras, algunos me dijeron que me fuera del país, algunos amigos, incluso el presidente del Congreso de ese momento, Carlos Montoya, me dijo que me facilitaba para ir a presentarme a una embajada y quedarme exilado. No, señores, yo voy a vivir en mi país porque, como decía Martín, nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Entonces, yo creo que también el otro problema de estos debates, Renato, es que estamos hablando sobre enfoques teóricos que han ido perdiendo el sentido histórico en virtud de que estamos viviendo una época de crisis de las utopías. Ya ese comunismo del cual habla el coronel Avelar, eso ya no existe, porque están viendo comunismo en todo lado, como decíamos antes, ven hasta en la sopa de los frijoles, el comunismo. Muchachos, ese es el problema, eso ya no existe. Poquito a poco. Lo mismo, el capitalismo tiene su teoría de libre empresa, de propiedad privada, que está desfasado en una sociedad donde la economía subterránea es la que está tomando el poder. No nos damos cuenta. El discurso de Fidel era diferente. Incluso hay que leer un poco a Silvio Rodríguez, que dice, mire, yo lucho por Cuba, aunque me doy cuenta que con el tiempo esto a lo mejor no va a ser ni socialismo, pero en Cuba se está defendiendo una situación de dignidad, de una situación, es que los amigos casi quisieran que Cuba volviera a un estado como el de Honduras, como el de Haití. No, por el amor de Dios, si Cuba y los cubanos, su revolución les dio dignidad. ¿Que hay errores? Sí, hay un montón de errores, pero no le han dado tiempo, Estados Unidos no le ha dado tiempo a Cuba y a su dirección para hacer correcciones y orientarse, porque ha habido un asedio que solo lo niegan aquellos que casi actúan como
como malinches en contra de su propio país. Gracias, Pablo. Yo no sé, los amigos aquí, sí, finalmente los amigos como, yo admiro a esos cubanos que se tiran a la mar en embarcaciones maltrechas, pero me preocupa esos que aprovechan el oficialismo, que les da un pasaporte, que vengan en misión y se quedan y después quedan hablando de la revolución. No, eso no es ético, hombre. Gracias, Pablo. Doctor. Mire, usted dice que ya no hay comunismo en Cuba o que ya no se habla de comunismo. Bueno, mire, ese mejunje que hay en Cuba, si no es comunismo, es socialismo, va a saber qué rayo es, ya nosotros no lo queremos. No queremos saber más de eso y queremos cambio. Queremos partidos políticos, queremos elecciones libres, queremos... como Honduras, Honduras. Bueno, como en Honduras, como en otro país, no sé, pero queremos eso. Yo quiero votar por un presidente, yo nunca he votado, en Cuba jamás he votado. Sí, cambiemos la democracia de lo de allá a lo de aquí, ¿se podrá trasladarlo? Doctor. Yo le doy lo que tenemos aquí y ustedes me dan lo que tienen allá. Honduras es un país lindísimo, un país hermoso, con gente bella. Honduras es donde nosotros por lo menos hemos encontrado la felicidad. Yo encontré la felicidad, nosotros hemos encontrado la felicidad en Honduras. Y me llevo muy bien con gente de Libre, con gente del Partido Nacional, me llevo muy bien con ellos. Por lo menos es de... claro, se entienden. Tendrá defectos, pero es la democracia. Lo que hay que sanearla, hay que ir saneando, Creo que si la democracia aquí y la corrupción se sanea un poco, creo que este país sería uno de los más desarrollados de América Latina, porque es un país rico, con muchos recursos. Si estuviéramos bien, no estaríamos mal. Vamos a la pausa comercial. Bueno, comentarios finales. Comenzamos con el doctor Jesús Ubaldo Aragón, ya con un minuto cada uno de nuestros panelistas. Doctor. Ok, Renato. El amigo Pablo dice que los Estados Unidos no le ha dado tiempo al gobierno de Cuba a desarrollarse. Yo quiero preguntarle si para él 62 años de comunismo no son suficientes para demostrarle al mundo la ineficiencia del sistema. Lleva 62 años de represión al pueblo y el pueblo de Cuba se cansó de tanta represión y de tanta ineficiencia. Además de eso, quiero decirle al amigo Pablo, él dice que él no está de acuerdo con los que nos amparamos detrás de un pasaporte para quedarnos en estos países. Yo le digo que yo me quedé en este país amparado por un pasaporte, claro, porque no quería servirle de almuerzo a los tiburones del estrecho de la Florida. Me quedé en este país porque encontré libertad, cosa que no tenía en Cuba, y además me enamoré de una hondureña, las dos cosas. Que estamos aquí, no para debatir estos temas, estamos aquí reclamando la libertad del pueblo de Cuba, reclamándole al gobierno que deje de reprimir al pueblo, que retire el ejército de las calles, que nos permita expresarnos como cubanos, que permita la libertad de expresión, que nos permita crear un gobierno pluripartidista donde todos podamos participar y no excluya a los que no pensamos igual que los comunistas. Todos somos cubanos por el derecho de haber nacido allá. Díaz-Canel dijo que la calle era de los revolucionarios, la calle es de todos los cubanos porque todos tenemos derecho. Claro, él no conoce de esto porque él vive en un país libre donde puede expresarse. Si viviera en Cuba, hace rato que hubiera emigrado también, amparado por un pasaporte para Honduras. El doctor Jesús Ubaldo Aragón, don Lester Enrique Fernández. No, yo solo, el objetivo fundamental es que el pueblo hondureño se informe y conozca sobre que esa no es la panacea. En Cuba no es la panacea ni es el paraíso. Es una dictadura férrea y que ahora que el pueblo ha decidido, ha perdido el miedo y se ha levantado contra ellos, pues los está reprimiendo, los está desapareciendo y los está masacrando. Pedimos inmediatamente el cese de la represión en Cuba, que liberen a todos los que tienen encarcelados por disentir del gobierno y que desde allá se tomen medidas para un cambio ya. Cuba necesita un cambio de sistema ya, pluripartidista, con libertad de derechos y con libertad de expresión, con libertad económica, en fin, una democracia. Cuando regresemos... sí. Y ante todo quería también expresarle al pueblo hondureño que dentro de esta pandemia tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir tomando las medidas de protección, de aislamiento, porque el COVID nos está atacando fuertemente y nosotros lo estamos viendo cada día en nuestras consultas. Por favor, protéjanse, acaten las medidas del gobierno y el que pueda vacunarse, pues bendito sea. Cuando regresemos, Pablo Carías, Alan Fajardo y el doctor Uber Cecilio Oliva. Javier Uclés,
porque nos recuerda que hoy 20 de julio es el Día del Empira. Sí, es el Día del Empira. Sí. Antes, dice el doctor Uclés, habían desfiles con los niños vestidos típicos y actos cívicos en escuelas. Y hoy está olvidado, ignorado el Empira. No se hizo mención del Empira. Y sí hicieron saludo del Día del Amigo. Pero no fue premeditado, doctor. No, jamás. No. Sí. Yo sí sabía. Quisimos que resaltar hoy también el Día del Amigo. Quisimos resaltar el Día del Amigo. Y claro, como no hay clases presenciales, entonces no hay ese ambiente de celebración, ¿verdad? Porque las escuelas celebran el Día del Empira. Sí. Nuestros noticieros Si un hubiera 20 de julio presencialidad, están con notas del Día del Empira sí, también. sí, es cierto. No, pero le agradezco al doctor. Le agradezco al doctor Javier Uclés. Muy bien, doctor. Gracias por... Yo sabía que hoy era el Día del Empira y... Sí, y yo vine aquí sabiendo, 20 de julio, imagínate cuántos años pasando noticias del 20 de julio del Empira, ¿verdad? Sí. Pero por alguna razón, cuando tú dijiste, hoy es el Día del Amigo, sí, yo me fui... Como que es lo extraño, ¿verdad? Porque... Octavio Pineda, pero sí es... dirigente liberal, también me escribe ya Octavio con un poquito de reclamo sobre este asunto. Qué triste, dice, y qué irónico que en el Día del Empira el héroe que defendió el territorio nacional, su coterráneo Jo, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia quieran cercenar el 35% del territorio con la sede. Hable de la iniciativa para derogar esa aberración que se presentó como iniciativa ciudadana con más de 15,000 firmas. Bendición. Octavio, si hemos tenido 10 programas. Hay gente que quisiera que solo tuviéramos el tema que les gusta, pero hay que plantear todo. Pero bueno, muchas gracias, Octavio, por enviarme el mensaje. Hoy es el Día del Empira. Qué raro que dedique este programa para hablar de Cuba. Ya dije que los médicos cubanos nos pidieron el espacio. Así soy yo. Yo doy explicaciones a todo por qué hago las cosas. Sí. Así me gustaría a mí que todo el mundo diera explicaciones por qué hace las cosas. Yo me abro y digo, esto lo hago por esto y esto y esto. Sí. Pero no todo el mundo se abre y explica por qué hace las cosas. Sí. Pero gracias, Octavio. Lempira, 1537, fue un capitán de guerra del pueblo de los Lencas que luchó contra los españoles durante la década de 1530. En los documentos escritos durante la conquista española es mencionado con el nombre de Lempira. Se le conoce como Lempira, pero su nombre fue Erandique. Era su indígena de origen lenca. Era un indígena de origen lenca, de mediana estatura, de espalda ancha y de gruesos miembros. Era bravo y desde muy joven mostró gran valor. Sentía un amor entrañable por su pueblo, su tierra, sus leyes y sus costumbres. El nombre Lempira proviene de la palabra lempaera, que a su vez procede de dos vocablos de lengua lenca. Lempa, que significa señor, título de alta dignidad o jerarquía, y B, era, que significa cerro o sierra. Así que Lempira significa señor de la sierra o señor del cerro. Día del cacique Lempira. Así que seguro que hoy en el noticiero estelar de Honduras, TN5, a partir de las 9, tendremos una nota relacionada con el gran cacique hondureño. Un minuto para Pablo Carías, un minuto para el sociólogo Alan Fajardo y también para el doctor Uber Cecilio Oliva. Comienzo con Pablo Carías. Sí, me gusta mucho la referencia que hace una periodista cuando dice, bueno, si alguien está en la orilla del río y viene una persona, la venda, la ata de pies y manos y la tira al río y se ahoga. ¿De quién es la culpa? ¿Del que fue lanzado al río por no saber nadar o del que lo tiró? Quiten el bloqueo. Los amigos de Estados Unidos deberían de pedirle a Estados Unidos que quite el bloqueo y así se demostraría si Cuba funciona, si el sistema funciona o no funciona. Nadie con el bloqueo que tiene Cuba tiene la posibilidad de salir airoso y de salir ventajoso en todos los aspectos de la vida. Finalmente, qué pena que algunos tengan que salir de Cuba
para hablar de Cuba, en contra de Cuba. No lo hicieron cuando estuvieron allá. Eso es un cálculo que no corresponde a una persona que lucha de verdad por la libertad. Lo meten preso, dice el doctor Lester Enrique Fernández. Pablo, si hubiera No hay estado libertad allá. de expresión, no hay libertad de expresión. La gente tiene miedo en Cuba. Asuma la responsabilidad, mi amigo. Yo he estado preso también, he estado detenido. Bueno, Ana Fajardo. Gracias, Renato. Quería decir unas 3 ideas. Que Cuba no, el socialismo cubano y Cuba como país no sería viable si no tuviera un gran apoyo popular que lo tiene. Y aquí se ha dado a entender como que todo el pueblo cubano, yo lo he escuchado y dan a entender que el pueblo cubano está en contra de ese sistema. Yo creo que hay gente, y por mi propia experiencia personal, hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Sí. Y tiene suficiente apoyo popular que lo hace viable, ¿verdad? Y yo he visto incluso gente que trabajaba en ese momento con el Estado cubano. Recuerdo un chofer, ¿verdad?, que continuamente hacía comentarios de lo que en Cuba le llaman desafecto, ¿verdad?, a la revolución. Y él seguía trabajando ahí, ¿verdad? Luego, creo que los panelistas cubanos que han participado acá no valoran suficientemente el impacto del embargo de los Estados Unidos en la situación económica cubana. Y ya era un embargo terriblemente atenazante para Cuba, y en la administración de Trump inventaron 243 medidas adicionales. Y no decir que eso interfiere en la situación de la economía y del sistema cubano me parece que es un error de análisis muy grande. Por eso, Estados Unidos, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, restringió fuertemente las libertades de los alemanes y japoneses que vivían en Estados Unidos. En Cuba, todo ese sistema, la parte que no nos gusta de falta de democracia, tiene que ver con un estado de guerra prácticamente que hay con Estados Unidos, ¿verdad? Y ese sistema ya no es viable a nivel mundial, ¿verdad? Muchas gracias, Alan. Y termino con el doctor Uber Cecilio Oliva. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle en nombre de nosotros y de todos los demás compañeros su bondad, su amabilidad de recibirnos en su programa el día de hoy. El señor Caría dijo algo ahí que no me cuadró mucho. Nosotros no estamos hablando mal de Cuba, nosotros estamos hablando mal del gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba no es Cuba. Cuba es una isla maravillosa donde yo quisiera volver y sé que un día voy a volver. Y quizás viva allá y me muera allá y allá me van a enterrar. ¿Entiendes? Nosotros no estamos hablando mal de Cuba ni de los cubanos, estamos hablando mal del gobierno de Cuba. Y como siguen con el embargo y el lío del embargo y el embargo, quiero resumir esto con una anécdota, si puedo decir así. Le preguntan a un politólogo, a alguien que sabe de política, más bien no tanto de política, sino que sabe de políticos, sobre cómo actuarían 3 políticos ante una situación de la vida cotidiana, una situación social, como es el adulterio de su mujer. Entonces el politólogo le dice, bueno, un derechista le entraría a palo, le daría una paliza a la mujer. ¿Por adulterio? Sí, por adulterio. Y me disculpan las mujeres, no la estoy menospreciando. Un socialdemócrata, bueno, pues se sentaría con su esposa, le preguntaría por qué lo hizo, qué te pasa, mira, mejor vamos a ponernos de acuerdo, vamos a dialogar. Y un comunista, dice, bueno, un comunista se iría a la embajada americana a tirarle piedra. Vamos a la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando, está en tunota.com. Estas son las noticias que se generan a cada minuto. Frustran ataque contra presidente interino de Mali cuando rezaba en mezquita. Empresa ofrece $2.800 al mes por cuidar a un grupo de cachorros 8 horas al día. Pedro Castillo es oficialmente presidente de Perú tras más de un mes de incertidumbre electoral. El Papa Francisco pidió por la paz y el diálogo en Cuba en su oración semanal. Y video, enfermero pierde un ojo al ser apuñalado por pedir a un hombre
que usara cubrebocas. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Solución al instante con nuestro adelanto de salario, disponible a Occidente en línea, Occidente móvil, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, aquí sigue el debate. El tema Cuba siempre será así, en todas partes del mundo. Siempre. Siempre sobre Cuba habrá debate. Muchas gracias a todos los panelistas. Gracias a usted. Al doctor Jesús Ubaldo Aragón en El Progreso, a Pablo Carías en su residencia, y aquí presencialmente a Lester Enrique Fernández, Uber, Cecilia Oliva y Alan Fajardo. Y a todos ustedes en especial, muchas gracias. Buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.